Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, entramos en tiempos interesantes, maestro. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar un lugar muy especial y muy particular. Pero primero voy a dar algunas novedades en algunos temas que hemos tratado, ¿vale? Por ejemplo, en el último programa donde hablé de la inteligencia artificial, hablé de un señor, de Blake Lemoine. Este señor que Google le había dado una baja psiquiátrica, lo había echado al final porque decía que su modelo había adquirido conciencia. Este señor a día de hoy sigue en Silicon Valley y es un asesor informático. Es un asesor de inteligencia artificial, se dedica a dar conferencias, a dar charlas y a asesorar empresas. O sea que el hombre está por ahí vivito y coleando y bastante disponible en el circuito, ¿vale? O sea, este señor no acabó en una habitación con un chaleco, ¿verdad? Y luego también te acuerdas que hablamos de un caballero que le había enseñado al mundo su mejoramiento de su miembro viril, que en broma, en serio, dijimos que había sido la primera víctima, por lo menos víctima laboral del transhumanismo. Pues este señor resulta que ha hecho de su capa un sayo y le ha explicado al mundo, ahora está en su casa recuperándose de la operación todavía, y dijo que él había hecho esto para darle visibilidad a un tema tabú que es el de la impotencia masculina. Fíjate tú, que todo el mundo se burló de este hombre, que a quién se le ocurre hacer esto, que de hecho... Refresca lo que hizo para lo que es. Este señor se hizo un implante en su miembro viril para mejorar su capacidad amatoria. Ajá. Un implante en toda arreglo, tipo Robocop, pero ahí debajo. Y se sacó una foto de su miembro viril en posición firme y lo puso en las redes sociales. Y entonces se armó un pifotio de mucho cuidado y de hecho le dieron una baja laboral para sacarlo de un club de fútbol porque era el halconero del club Lazio de Roma. Es importante. Sí, bueno, a ver, primera línea, primera división, Champions League y todo lo demás. Entonces este hombre ha dado unas entrevistas a televisiones desde su casa, posando con su mujer y explicando que lo que quería era darle visibilidad a este problema, que es un tabú, porque bueno, hay muy pocos hombres que vayan por ahí diciendo en voz alta, oiga, que yo tengo un problema con esto. Entonces él se ha convertido en un abanderado de la visibilidad de la impotencia masculina. ¿Vale? Yo he creído que esto era importante porque le estaba haciendo seguimiento a esto. Yo quería ver en qué acababa. Y ahora mismo está ahí. O sea que bueno, el hombre está haciendo una labor de visibilidad hacia un tema tabú. O sea que, bueno, pues eso. Entonces, hoy vamos a hablar de un lugar muy especial. Ahí viene la música. ¿Ya adivinas, Miguel Ángel, dónde nos vamos? Sí. Con esas babalaicas de fondo. Vamos a hablarnos de un lugar que ocupa un lugar especial en la psique del pueblo ruso, que además ocupa un lugar especial en la biología y en la geología del planeta, porque es un lugar único en el mundo. Primero de todo, es la masa de agua dulce más grande del planeta. De hecho, más del 20% del agua dulce del planeta se encuentra
en el lago Baikal, en Siberia. Un lago que además es el más antiguo, el más viejo de la humanidad. No hay lago más antiguo que el lago Baikal. Además, es el lago más profundo del mundo. La friolera de 1.642 metros de profundidad. Por lo tanto, estamos hablando de una verdadera maravilla geológica, que además, tradicionalmente, posee el agua más pura, más cristalina, más limpia del planeta. Tiene una gran cantidad de lugares protegidos. Es un lugar inhóspito. Es un lugar que en invierno llega a los menos 21 grados y en verano a los 11 grados. O sea que no es un sitio para irte de vacaciones así como así. Y así todo tiene turismo porque van muchas personas, van allí a entrenarse en nado, en buceo, porque además tiene una longitud enorme. O sea, tardas horas y horas y horas. Es el equivalente a creo que eran 400 kilómetros o algo así, que de lo que tardas en circunvalarlo. O sea, es una locura. Y lo que lo hace muy, muy interesante, este lago, es que además, para los científicos, tiene muchísimos retos de cosas a entender y está lleno de anomalías y de cosas muy peculiares, extrañas, leyendas y hasta el expediente X más famoso de la Unión Soviética. ¿Te acuerdas que hubo un oyente que nos escribió acerca de los expedientes X? Bueno, pues este es el expediente X más famoso de la Unión Soviética, que voy a relatar en un momentito. Pero es que además de ese famoso expediente X, tiene un montón de anomalías muy peculiares a nivel geológico, ¿vale? Por ejemplo, su agua cristalina y purísima tiene una gran cantidad de oxígeno, lo cual es muy bueno para el agua. Y además esto produce gigantismo en los peces del lago. Entonces hay un montón de peces en el lago Baikal que son más grandes de lo normal, o sea, pero cosas bastante monstruosas, entre comillas. Lo cual también ha dado pábulo a un montón de relatos y de leyendas de los seres que habitan en el lago Baikal. Por ejemplo, tiene la única especie de foca del mundo que es de agua dulce. Está en el lago Baikal, en Siberia. Luego resulta que en el invierno se hiela, y se hiela de tal manera, el hielo es tan sólido que puedes hacer carreras de coches por encima del hielo, imagínate. Lo que pasa que también de un tiempo a esta parte aparecen unos círculos concéntricos perfectos en el hielo, que de pronto hace que ciertas partes del lago sean peligrosas, digamos, para andarte con coches corriendo para arriba y para abajo. Y la comunidad científica lleva investigando de dónde aparecen estos círculos perfectos en la superficie del hielo, y hay todo tipo de teorías. Digamos, cada 2 por 3 aparece una nueva. Que si las corrientes de agua caliente, que si no sé qué, bueno, de todo un poco. Pero digamos, ahí siguen estos grandes círculos de hielo que a los científicos le dan bastante que investigar. Hay otra cosa en el fondo del lago Baikal, que además es curioso, ¿vale? Porque esto yo lo llevo investigando, por así decirlo, le llevo haciendo el seguimiento desde hace más o menos, tranquilamente, unos 25 años, fíjate, ¿vale? Y resulta que antes esto estaba muy presente en Internet y de pronto no lo encuentro. ¿Será que soy bruto y que ahora no busco también en Internet como antes? Pero es muy curioso. Hay una cosa que se llaman anomalías. Hay varias
anomalías en el planeta, que son anomalías geológicas que no tienen explicación. Hay una en el Báltico, de la que hablaremos en otro momento, hay varias por ahí. Bueno, pues en el lago Balkai hay una anomalía muy peculiar que yo cuando la encontré hace como 25 años, me pareció fascinante e intenté averiguar todo lo posible y era algo como que está ahí y no, digamos, nunca han sido muy proclives a intentar solucionarlo, ¿vale? Resulta que en el fondo del lago Balkai, en su lado más profundo, hay un gran huevo. Un huevo, sí, o sea, hay una forma que es un huevo perfecto en lo más profundo del lago Balkai, en lo más profundo, en la zona abisal, que además hace así como un barranco, ¿vale? Ahí está encajado un huevo enorme, ¿vale? Que hay fotos de radar de esto, pero ahora yo no las encuentro por internet. Animo a que se pongan, porque yo llevo varios días buscando, pero ¿dónde está? Ha desaparecido de internet. Y digo, bueno, a ver, que hay una posibilidad, que es posible que yo no sea muy bueno buscando, pero venga a buscar y yo no lo encuentro. Pero bueno, a ver, hay una posibilidad de que esto sea que yo debo estar perdiendo facultades. Pero sé que se lleva en los anales de las anomalías desde que se descubrió y que hay además datos de radar. O sea, por eso saben que es un huevo perfecto. Y por eso es una anomalía. Porque ¿qué coño hace eso ahí abajo? O sea, no hay manera de que esto sea natural. Y es un pedazo de huevo enorme que me recuerda que fue cuando yo, ¿te acuerdas que había entrevistado yo hace muchos años en Londres a aquel señor que había sido soldado en una base secreta en Inglaterra, que me contó que habían sacado un huevo enorme debajo del mar del Mar del Norte? Por eso, cuando este hombre me habló del huevo que ellos habían sacado, dije, ¡hostia! Otro huevo en las profundidades. Entonces, me vas viendo cómo se van uniendo los huevos enormes en lo más profundo del Mar del Norte y huevo enorme en lo más profundo del lago Balkai. Pero el del Mar del Norte era como una nave espacial. Hombre, desde luego que un huevo no era. Porque vamos, o sea, como no sea un huevo de megadinosaurio, y aquello era metálico. Porque al que yo entrevisté lo había tenido delante de él, porque él había sido quien, junto con otros 10, habían bajado la lona enorme que le habían puesto a aquello cuando lo habían pescado del fondo del Mar del Norte. O sea, esto es otro huevo gigantesco. Pues hay un huevo gigantesco que no sabemos qué es en lo más profundo del lago Balkai. Y por eso, en los años 80, la Unión Soviética se dice, porque hay muchas teorías, pero el tema es, hay un dato. En el año 82 se dice oficialmente que estaban haciendo maniobras. Unos buzos militares estaban haciendo maniobras en el lago Balkai. Y habían bajado a 50 metros de profundidad. Estaban explorando, haciendo maniobras, y ahí es ahí donde de pronto ocurre lo imposible. Y es que de pronto estos buzos militares que estaban haciendo maniobras se encuentran de frente con unos seres, agárrate, de 3 metros y pico, humanoides, pero que tienen aletas, tienen cabezas de forma piramidal con unos ojos enormes, dentro de escafandras completamente transparentes de cristal. Imagínate el susto que se llevan los buzos. O sea, tú imagínate que te encuentras con ese bicho de frente. Entonces los buzos se quedaron pasmadísimos y con la misma agarraron y se fueron para informar. Es decir, oye, que ahí abajo hay algo. Y entonces el señor que estaba a cargo de esto los obligó a meterse otra vez. No todos bajaron, 7 decidieron seguir la orden. A ver, estás en el ejército y obviamente estás en la Unión Soviética. O sea que, pues se bajaron. Porque la orden que recibieron fue capturen a uno de estos vivo o muerto. A ser posible vivo.
que queremos saber qué coño es eso que vive ahí de abajo, por lo visto, o que está pasando por ahí. Se metieron 7, murieron 3, porque fueron atacados muy violentamente por estos seres. Se dice que usaron unas armas de energía, algo muy extraño, o sea, no eran proyectiles, sino que las enfocaban debajo del agua, les tiraba una gran onda de energía y los echaba para atrás de manera muy violenta. Y entonces los otros, como no sabían cómo lidiar con esto, pues fueron masacrados por estos seres porque murieron de descompresión. Porque bueno, subieron para arriba corriendo y murieron. 3 muertos. Esto se supo a raíz de cuando se desclasifican los famosos archivos de la KGB, de la Unión Soviética, de todo el tema este. A raíz de ahí ya persiste esta historia de estos seres enormes, de 3 metros y pico, con trajes plateados, y que por lo visto dicen las leyendas, porque hay muchas leyendas de las comunidades que viven alrededor del lago Baikal, donde de toda la vida hablan de estos nadadores del lago Baikal. Eso en 1982. Luego en 1990, un pescador, Nikolai Kiriev, se encuentra con estos seres que están saliendo a la superficie y están nadando en la superficie dando unos brincos de mucho cuidado. Y este señor sale corriendo de allí y lo reporta. Él dice que eran claramente de 3 metros, no sé qué, no sé cuánto. O sea, describe lo que los otros habían visto en las profundidades. A este señor le han dicho que lo que él vio fueron las famosas focas de agua dulce. Y este señor dice que foca 1, las palmas 2. Ahí se queda esto. Pero además, el lago Baikal tiene mucha guasa, porque de un tiempo a esta parte están haciendo todo tipo de experimentos en el lago Baikal. Entonces, por ejemplo, te encuentras en lo más profundo del lago Baikal, ahora mismo han colocado, agárrate, un telescopio de neutrinos abajo del lago Baikal. Y dicen, oficialmente dicen una cosa, pero la gente que entiende dice otra, dice, pero esto que no tiene mucho sentido, el poner ahí esto. Dicen que es para medir el impacto de las partículas que entran en la atmósfera y que caen en el lago, y por lo visto hay planes de poner otro telescopio de neutrinos en el fondo de un mar. O sea, con esto hay bastante tema. ¿Qué están haciendo ahí los telescopios de neutrinos? Mientras tanto, luego, por ejemplo, unos graciosos, que no se sabe quién es, han dejado una escultura bastante grandota de un caballero de armadura en el fondo del lago Baikal. Se la han encontrado por casualidad los submarinistas, que eso lo han hecho con total impunidad. Quien lo haya hecho, esto ha levantado bastante, porque aparte el lago Baikal es famoso porque tiene un agua purísima, purísima, y se supone que la gente que está allí tiene que cuidar de esto, y van y meten ahí un pedazo de... No, es un caballero, o sea, sin caballo, es una armadura medieval que además le han puesto ¿cómo se llama esto? Una campana para que la toques debajo del agua. O sea, y curiosamente, fíjate tú, el lago Baikal es un lugar que ocupa un lugar especial en la psique de los rusos, ¿vale? Porque es un lugar precioso, bonito, de agua tan pura y cristalina, tan profundo, tan inaccesible, ¿vale? Y entonces, fíjate tú, ¿qué hizo Vladimir Putin cuando llegó al poder? Cuando empezó a construirse su culto de personalidad, pues agarró un batiscafo y se metió en el lago Baikal y bajó a 1400 metros de profundidad con cámaras, apuntador y taquígrafo para reforzar su imagen de macho man, su imagen de líder. Mensaje. Buenos días. Buenos días. Soy rusa. Vivo en las islas desde hace
unos cuantos años. Me interesa esta información sobre los misterios del lago Balkai. ¿Están organizando algunos viajes ahí? Pregunta. Hombre, en un principio no, pero oiga, Miguel Ángel, a lo mejor nos tenemos que montar un viaje al lago Balkai. Y además otro mensaje, ¿lago Baikal o lago Balkai? Vamos a ver, como soy un poco disléxico, Sí. es muy posible que sea uno de los dos. De hecho, lo tengo por aquí apuntado. ¿Dónde no? A ver. Que yo sepa es lago Baikal. Baikal, no, de todas maneras. No, Balkai. Disculpen, ¿eh? Lago Balkai. Balkai. Balkai, que no es lo mismo que Bansai. Bueno, es que aquí preguntan los... No, Balkai. De todas maneras, San Google se le da muy bien el corregir este tipo de cosas. Bueno, un minuto. Mañana vamos a tener aquí al comandante Juan Reyes. Ya lo entrevistamos hace unos días. Comandante de aviones. De avión, comandante de avión y además técnico perito en accidentes aéreos. Ya. Y aquí lo vamos a tener y Miguel Ángel y yo vamos a entrevistar a este señor porque viene a hablar de cosas muy, muy importantes. Nos viene a hablar de la seguridad aérea y viene a hablarnos de por qué se están cayendo tantos aviones y helicópteros, porque se habrán fijado los oyentes que de un tiempo a esta parte, una semana sí y la otra también. Pero tú, cuando yo lo entrevisté al principio, para el tema de lo que lo entrevistamos hace unas semanas, él ya me dijo, José, los aviones y otras cosas se van a seguir cayendo del cielo. Y yo, ¿qué? Esto no lo cuenta mañana a las 10. Mañana a las 10. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, síganos en las redes sociales, La 10 Capital Radio, José Figueroa García, Tiempos Interesantes y supermiguelangel.com.